Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Como ministerio es muy importante llegarles a todos ustedes, a sus hogares, a toda esta bellísima comunidad que hace parte de Unidos por Cristo y María. Cada año nosotros como cristianos nos reunimos para celebrar la vida. Celebramos el acontecimiento maravilloso de la salvación. Desde la experiencia cristiana nos hemos dado cuenta del paso que hace Jesús en nuestra vida, en nuestro proyecto, en nuestra historia. Un paso de salvación, un paso liberador. Cada año nuestras comunidades de fe, nuestras parroquias, se reúnen en torno a la mesa para decirle sí a este proyecto de salvación, sí a este proyecto de vida, sí a lo que es el reino de los cielos. La gran pasión de Jesús, amigos, la gran pasión de Jesús fue el reino de los cielos que llega a la humanidad, que llega al hombre, a su realidad, a pesar de sus miserias, de sus fragilidades. Ese reino llega para levantar, para liberar, para salvar. Y eso es lo que vamos a celebrar a partir de este próximo Jueves Santo, el Sagrado Tríodo Pascual, que se convierte para nosotros los creyentes en el corazón. Es como el corazón que late en este año litúrgico. Un corazón del que sale, se irradia, digamos, como la sangre que alimenta, que nutre el cuerpo que es la iglesia, que es la comunidad. Por eso yo los invito para que hoy, mañana martes y el próximo miércoles santo de 4 a 5 de la tarde nos encontremos a esta hora para hablar un poco de lo que celebra todo cristiano, que es la pasión, la muerte, la resurrección del Señor Jesús, centro de la fe cristiana, centro de nuestra liturgia, centro de este proyecto de salvación, este proyecto de vida. Yo los invito entonces para que al iniciar este primer día de catequesis sobre el Tríodo Pascual, en este lunes santo, mirando lo que celebraremos el jueves santo, invoquemos como siempre la presencia del buen Dios, Jesucristo que está con nosotros, Jesucristo que se convierte para nosotros en camino, verdad y vida. En esta tarde, Señor Jesús, te damos gracias por la vida, porque estás con nosotros, porque nos bendices, porque nos iluminas, porque quieres lo mejor para todos. Gracias, Señor, porque el paso tuyo en nuestra vida, en nuestro proyecto existencial, ha dejado una huella de amor. En tus manos, Señor, ponemos esta gran celebración que se avecina, tu Tríodo Pascual. Bendice a nuestras comunidades de fe, a nuestros sacerdotes, obispos, al Papa Francisco, a este ministerio unido por Cristo y María que también celebra la Pascua, tu paso, un paso liberador, sanador. Que tu Espíritu nos siga iluminando y santificando. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Qué bueno, muchachos, qué bueno darnos cuenta de toda esta propuesta de vida que trae Jesús para nosotros.
Qué bueno tomar conciencia de, de lo que el Señor quiere. Jesús tiene un propósito de vida para todos. Tiene un propósito, tiene una misión, una tarea para cada uno de nosotros. Una tarea que tiene que ver con nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Vamos a hacer un pequeño recorderis para luego entrar ya en lo que es la estructura o lo que vamos a celebrar en este tríodo pascual. Muchachos, conviértete y cree en el Evangelio. La propuesta que usted y yo recibíamos el miércoles de ceniza, vivir la conversión. Cuando hablamos de la conversión, amigos, estamos hablando de dar un paso importante y significativo en nuestra historia. Conversión me habla a mí de un cambio, de un despertar, de encontrarle el sentido a nuestra vida a la luz de la propuesta de Jesús de Nazaret. Acuérdate de que Jesús, para el creyente, para el cristiano, es camino, verdad y vida. Conviértete, invitación para salir de sí mismo, para que el hombre viejo que habita en nosotros, ese hombre caduco, ese hombre sometido, atrapado, esclavizado, enjaulado, su propio falso ego, en su estado de muerte, pueda salir, pueda liberarse. Un Jesús que nos invita a encontrarle sentido a nuestra vida, una razón de ser. Un Jesús que nos invita a que tomemos conciencia de lo que somos, de cuál es nuestro proyecto de vida, confrontado siempre con la propuesta de vida que Él nos está dando a través del Evangelio. Conviértete, me habla a mí de hacer un alto en el camino, de replantear muchas cosas de nuestra vida, de encontrarle sentido a la existencia. Conviértete y cree en el Evangelio. Morir para nacer. Miércoles de ceniza, pero también se nos decía de creer en el Evangelio, el mensaje de Jesús que usted encuentra en la Sagrada Escritura. Por eso la propuesta es volver al Evangelio, recuperar el Evangelio en la vida eclesial, en la vida de familia, en la oración. Volver al Evangelio es darnos cuenta de que Jesús tiene una propuesta para todos. Conviértete y cree en el Evangelio para iniciar itinerario cuaresmal. Y ya luego empezamos el itinerario desértico en el desierto. La cuaresma es como el desierto. Y cada domingo, en estos domingos de la cuaresma, se nos proponía siempre un texto de la Sagrada Escritura para aplicarlo a la vida. Rápidamente, porque no nos podemos quedar solamente en la cuaresma que ya está a punto de terminar. Primer domingo de la cuaresma, muchachos, Jesús que tiene que enfrentarse a sus limitaciones, al tentador, al hambre. Un Jesús movido por el Espíritu, un Jesús que le dice no a esas falsas propuestas que aparentemente van a traer beneficio, cierto bienestar, pero que son todo un engaño. Las tres tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús vencedor de la tentación, pues la cuaresma nos invita a tomar conciencia de que estamos bombardeados constantemente por las tentaciones y
que tenemos la palabra de Dios y la acción de ¿quién? Del Espíritu, que nos va a ayudar a decirle al tentador, no, no me interesa. No me interesa lo que me estás dando, lo que me estás ofreciendo. Primer domingo de la Cuaresma, 8 días después, el Señor en la montaña, primero en el desierto, luego en la montaña. Y en la montaña ocurre algo maravilloso, la transfiguración. Jesús cambia, se transforma, se llena de luz. La Cuaresma es darnos cuenta, muchachos, de que se necesita dejar atrás la oscuridad, llenarnos de la luz de Jesús, subir la montaña, asumir nuestra vida, nuestro proyecto existencial, pero también escuchar la voz del Padre. Este es mi hijo al que hay que escuchar. Para poder vivir la conversión, yo tengo que aprender a escuchar a Jesús. Tercer domingo de Cuaresma, la chica samaritana, la chica sedienta, va al mediodía a sacar agua, a calmar una sed, pero Jesús le ofrece un cambio en cuanto a la hidratación, a la nutrición. Ya no necesitas calmar tu sed con el agua corriente. Déjate nutrir, déjate alimentar, déjate hidratar por el Espíritu de Dios, la samaritana. Luego pasan unos días y llegamos ya al cuarto domingo de la Cuaresma y nos encontramos ¿con quién? Con el chico, el ciego de nacimiento, en un mundo de oscuridad, sometido a sus largas noches de oscuridad existencial, pidiendo limosna. Y la propuesta de Jesús es, ¿quieres recuperar la luz? ¿Quieres ver? ¿Quieres darte cuenta quién eres? Sí, Señor. Necesito recuperar la luz para saber cuál es el camino. Y Jesús se la ofrece. Quinto domingo de Cuaresma. Lázaro, 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 tu lugar no es la tumba. Tu vida se está descomponiendo, es hora de que salgas. Todo el amor que tiene Jesús para Lázaro, hasta llora por él. A Lázaro hay que quitarle la piedra, es decir, hay que superar los obstáculos, la dureza del corazón. Pero también Lázaro tiene que despojarse de las ataduras, de las vendas, para poder ser un hombre libre. Muchachos, las propuestas de Cuaresma a partir de la Sagrada Escritura. Y ayer, sexto domingo de la Cuaresma, domingo de Ramos en la Pasión del Señor, escuchábamos en la celebración eucarística ese relato bellísimo de San Mateo, Jesús que entra, que quiere entrar en Jerusalén, pide que le lleven un asno o un burrito para que él lo monte, y él pide que lo desaten y que se lo lleven a él. Tráiganme ese animal, es decir, necesito que el hombre, que la mujer se vean libres. Desatar el animal es una invitación también para que nosotros como seres humanos nos desatemos, nos soltemos con su gracia, con su ayuda, con su amor, e ir al encuentro de Jesús. Y nos decía el relato de San Mateo en el día de ayer, que quiere entrar en Jerusalén, pero quiere ahora entrar en la vida de cada uno de nosotros. Proyecto de vida, proyecto de salvación. Estaremos dispuestos a abrir puertas para que el Señor entre y se quede con nosotros. Y luego en la celebración eucarística escuchábamos ese bellísimo relato de la pasión del Señor en el Evangelio de San Mateo, ese largo y extenso relato en el que se nos habla de un Jesús que está celebrando la última cena, un Jesús en el Getsemaní, un Jesús capturado, llevado ante el sumo sacerdote, luego
llevado ante Poncio Pilato, la condena a muerte, la crucifixión, su muerte, su sepultura, las mujeres esperando, así termina el texto. Las mujeres se quedan mirando de lejos dónde lo han puesto. Todo esto en el marco, pues, y en esta gran apertura, queridos amigos, de lo que celebraremos el próximo jueves. Durante estos días, lunes, martes y miércoles, vamos a tener una propuesta muy interesante en nuestras comunidades de fe para celebrar, continuamos celebrando la Eucaristía, la invitación a la oración. En muchas parroquias, lo que es lunes, martes y miércoles, se abren los confesionarios, digamos, para que muchas personas puedan celebrar el sacramento de la reconciliación, a lo que nos invita la cuaresma, para morir. Hoy lunes santo, un texto bellísimo del Evangelio. Yo los invito para que en la casa lo retomen. Jesús en la casa de Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y María. Lo han invitado a una comida. Están celebrando la vida. Recordemos que Jesús levanta a Lázaro de la muerte y hay un gran motivo para celebrar la vida. Jesús en ese hogar, en el gesto simbólico de María que trae el perfume de nardo para ungir a Jesús. La casa se llena de esa fragancia, de ese olor. Yo les hablaba a nuestros feligreses de nuestra parroquia de el olor, a qué huele tu vida, a qué huele nuestra vida, a qué huele nuestro hogar, nuestra casa, cómo se percibe el ambiente en casa. Ese texto tan bello de una casa de puertas abiertas para Jesús. Una María generosa, dadivosa, una María que con el perfume está demostrando el amor a Jesús. Pero a pesar de que hay fiesta, porque hay un motivo para celebrar, a pesar de que se siente ese olor agradable, el perfume de nardo, aparece ese otro aspecto de la mezquindad, del egoísmo, de la superficialidad, del egoísmo. Judas Iscariote censurando la actitud de María, su comportamiento. Por tanto dinero se habría podido vender este perfume para el dinero darlo a los pobres, pero el relato nos habla de que a él no le interesa el pobre, es un ladrón. A Judas Iscariote le interesa es su bolsillo, la superficialidad, la mezquindad. Son dos polos tan diferentes, tan contrarios. Lunes Santo, muchachos, vamos entonces a adentrarnos en el sagrado trido pascual. Yo quisiera comentar algunos elementos de este primer día del sagrado trido pascual. Tomo algunos elementos del misal, que es el texto que utilizamos para nuestras celebraciones. Es este libro, el libro gordo, este libro bien grande y pesado, donde está, digamos, todas las celebraciones de todo el año litúrgico. El centro, el corazón la, de la liturgia cristiana es el trido pascual. Los cristianos nos reunimos en nuestras parroquias el jueves santo en las horas de la tarde para celebrar ese primer paso, la Eucaristía de la Cena del Señor, in cena Domini, la Cena del Señor. Nos reunimos en las horas de la tarde para celebrar ese acontecimiento tan bello, tan importante de Jesús.
un Jesús que quiere celebrar el acontecimiento de la Pascua. Recordemos que Jesús es un hombre que hace parte de un pueblo muy religioso, el pueblo de Israel, el pueblo que cada año celebraba la gran Pascua. Celebrar la Pascua es celebrar un acontecimiento histórico, un acontecimiento real que sus padres vivieron, el paso del mar, el paso de la esclavitud a la libertad. Recordemos que los hijos de Jacob, en medio del hambre, tienen que salir de su tierra, de lo que era Canaán, salen en busca de alimentos, llegan a las tierras de Egipto. Allí se van a establecer los hijos de Jacob, el encuentro con José, su hermano al que ellos vendieron, la reconciliación de José con sus hermanos, que hacen parte de, digamos, los padres de las 12 tribus de Israel. Ellos se quedan allí en las tierras de Egipto, las tierras del faraón. José es como el gran ministro de economía, tiene gran estima por parte del faraón, van pasando los años, José muere, sus hermanos mueren, las nuevas generaciones se van estableciendo en Egipto, pasan los años y dice el relato del éxodo que llega al poder un nuevo faraón, va a sentir miedo, va a sentirse amenazado por parte de los hebreos, de los descendientes de los hijos de Jacob, los 12 patriarcas, y es allí cuando los hebreos son esclavizados, obligados, trabajos forzados para construir las ciudades Granero, Pitón y Ramsés. Esos relatos en el libro del Éxodo. Surge un personaje importantísimo en la historia de Israel, que es Moisés, hebreo de nacimiento, criado por la hija del faraón, rescatado de las aguas, en fin, toda esa historia tan dramática de Moisés, que resulta huyendo después de haber asesinado a un israelita, uno de su propia, perdón, a un egipcio, el relato del llamado que le hace Dios a Moisés, la zarza ardiente, la misión, la tarea que va a tener Moisés con su hermano Aarón, el pueblo de Israel, tiene que salir de la esclavitud, tiene que huir de Egipto, tiene que soltarse, liberarse del poder del faraón. Todos los acontecimientos que nos narran los textos del Antiguo Testamento, las plagas, la huida, el paso por el desierto. Pero antes de todo eso, los israelitas tienen que comer la Pascua, tienen que sacrificar el cordero, que es el relato que vamos a escuchar este Jueves Santo en la primera lectura. Ellos tienen que sacrificar un cordero perfecto, no van a quebrarle un solo hueso, la sangre, untar las jamas de las puertas de las casas porque va a pasar el ángel de la muerte, comerse en la Pascua, el cordero, los panes ácimos y todos los demás elementos, porque tienen que salir rápido. Los israelitas, queridos amigos, cada año van a celebrar ese acontecimiento que es la Pascua, que en un primer momento era una fiesta de agricultores, de la primavera, del renacer, el cordero símbolo de la vida que renace, la primavera florecida, todos estos elementos de la naturaleza
van a servir al pueblo de Israel para conmemorar ese acontecimiento de liberación, de recuperar la vida, de romper las cadenas. Pues Jesús de Nazaret, como es un hombre judío, es un hombre muy religioso, toma la decisión de celebrar esa Pascua. Pero le va a dar una resignificación. Ya no se necesita de un animal para sacrificarlo. Él mismo asume esa tarea de Cordero Inmaculado que quita el pecado, que quita la esclavitud. Eso es lo que Jesús celebró con sus discípulos, una comida pascual, una comida de despedida, en la que Él va a utilizar dos elementos muy importantes: un pedazo de pan y una copa de vino de uva. Y allí va a decirles a ellos: esto soy yo. Yo soy como el pan. Yo soy yo soy la sangre, pero ya no la sangre para untar las jambas de las puertas. Es la vida. Lo que soy yo, ustedes lo deben de hacer. Es, es empezar, es empezar celebrando la Pascua cristiana, mirando a Jesús que se sienta a compartir el pan, que es el mismo, a darse como alimento de vida. Empezamos la Eucaristía en las horas de la tarde, la comunidad se reúne en torno al altar, se inicia el rito de la Eucaristía, la entrada, la procesión de entrada, los primeros elementos de la celebración, la invitación al perdón, la invitación para renacer a través del perdón que se da dentro de la celebración eucarística. Celebrar la Pascua es reconocer mi pecado, buscar de Dios, reconocer nuestras miserias y fragilidades, dejar atrás, queridos hermanos, todo aquello que nos esclaviza. Por eso la Pascua es una fiesta de vida, es una fiesta de liberación, es la fiesta de recuperar lo que se ha perdido, la gracia. Por eso en la Eucaristía, en ese primer momento, reconocemos que somos ¿qué? Que somos pecadores, que necesitamos de la presencia de Dios. Hay una antífona, la antífona de entrada, que puede reemplazar el canto en la celebración de la Cena del Señor el Jueves Santo, que dice así. La antífona tomada de la carta de Pablo a los Gálatas dice: debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección, y por Él fuimos salvados y redimidos. En ese texto bíblico de la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14, podríamos sintetizar todo lo que vamos a celebrar desde el Jueves Santo en las horas de la tarde. La comunidad en torno a la mesa celebra la cruz de Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado, el Cordero sin mancha, un Cordero que asume lo que es el ser humano, por amor, por pasión hacia el hombre, un Cordero que es Jesús sacrificado en la cruz. Y aquí Pablo dice: en el que está nuestra salvación, es decir, en el que está la liberación, porque toda la Pascua es eso, liberación. Es liberación del faraón que todos tenemos, del Egipto en el que podríamos estar,
de la opresión, de las cadenas. El Señor pasa por nuestras vidas liberando, salvando. No podemos olvidar que la tarea de Jesús es llegar al hombre sometido, al hombre que está tocado por la muerte para que él recupere la vida, para que él pueda salir. Porque en él está nuestra salvación. Celebrar a Jesús como nuestro Salvador. Tomar conciencia, muchachos, amigos, queridas familias, de que lo que celebramos durante el tríodo pascual no es simplemente hacer celebraciones litúrgicas o ritos o el folclore religioso en nuestras culturas, sobre todo en Hispanoamérica. Toda esa religiosidad, toda esa parte religiosa, cultural que es tan bella, no quedarnos simplemente en el adorno, en lo externo, porque de nada sirve. Es entrar en profundidad, es entrar en esa experiencia de un Dios que salva. Volviendo entonces a la antífona de Pablo, dice, debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor, porque en Él está nuestra salvación, nuestra vida, una nueva vida, un nuevo estilo de vivir, pero en el aquí y en el ahora. No solamente añoramos la vida eterna después de la muerte, no, esa vida eterna la empezamos a vivir en el aquí y en el ahora, en nuestra historia. Por eso el sábado santo, en la bendición del fuego, en la preparación del cirio pascual, se habla que Jesús es el principio y el fin, es el dueño del tiempo, está en nuestra historia real, en nuestro tiempo presente. Entonces, es una salvación que la empezamos a vivir en el aquí y en el ahora. No es cosa solamente del futuro, es ya. Lo que le dice Jesús al ladrón arrepentido en el Evangelio de Lucas. Hoy estarás. Vamos a acordarnos del texto. Jesús en el Calvario, dos delincuentes, derecha e izquierda de Jesús. Uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mi vida. Mira mi condición, mira mi situación. Y la respuesta de Jesús es hoy. No le dice mañana o dentro de unos meses. Jesús dice, hoy estarás conmigo. Pues este es el hoy de la salvación. Entonces nos decía la antífona de esta celebración del Jueves Santo. Porque en Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Y por Él fuimos salvados y redimidos. Queridos amigos, de nada sirve lo externo, la celebración litúrgica, los ritos, las celebraciones, los signos, los símbolos, la música, las flores, las luces, el agua, el pan. De nada sirve todo ello si yo no muero para resucitar. Es decir, en última instancia, celebrar el tríodo pascual es celebrar nuestra propia resurrección, nuestro propio bautismo. Todo esto en última instancia mira o va dirigido hacia la actualización de nuestro ser como bautizados. Acuérdate que en el bautismo entramos en la muerte, el agua, me sumerjo en la muerte para levantarme en la vida, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo proyecto de vida. Para eso está dirigida toda esta celebración de la Pascua. Muy bien. Dentro de esta celebración del tríodo pascual, tenemos la oración colecta que encierra, digamos, toda la intención de esta primer celebración. La oración colecta reza de la siguiente forma: Dios nuestro, no es el Dios
alejado, no es el Dios extraño, es el Dios al que tú y yo seguimos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena. Esta comida de Jesús para nosotros es muy importante, le damos un gran valor. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia, confió a la comunidad cristiana el nuevo y eterno sacrificio. Lo que hizo Jesús, muchachos, esto me parece a mí que es tan importante. La vida de Jesús fue un sacrificio, fue una entrega total al ser humano. El sacrificio de Jesús no es solamente cuando está clavado en la cruz, sino cuando Jesús se niega a sí mismo, se olvida de sí mismo para pensar en el otro. Por eso es importante mirar los evangelios en su conjunto, porque ahí nos damos cuenta cómo fue la vida de Jesús, qué fue lo que Jesús hizo, la pasión de Jesús. Entonces, Jesús no piensa en él, a Jesús no le interesa su propia vida. A Jesús le interesa es ese enfermo, ese pecador, esa mujer, ese endemoniado, esa persona que tiene la vida totalmente desbaratada, esa persona que le ha perdido el sentido a su vida. Jesús piensa en esa persona, se entrega, se sacrifica. Hablamos mucho, por ejemplo, de personas muy sacrificadas, personas que lo han dado todo para que otros tengan vida, para que otros tengan una mejor calidad de vida. Por ejemplo, mamá, papá, esos padres que lo han dado todo para que sus hijos estén bien. Pues eso es lo que hace Jesús. Entonces, por eso celebramos esta celebración eucarística de la Cena del Señor y recordamos que Jesús nos entregó a nosotros, a la comunidad creyente, la iglesia, la comunidad de fe, lo mismo. Es decir, la iglesia tiene que hacer, la comunidad de fe, los cristianos, los seguidores de Jesús, los discípulos del Señor, estamos llamados a ¿qué? A repetir, a hacer lo que hizo Él. Entonces dice la oración colecta de este Jueves Santo, dice: Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio. Banquete pascual. ¡Qué belleza! Muchachos, todos los domingos cuando tú te acercas a tu parroquia, se celebra banquete pascual. ¿Banquete pascual qué es? Es comida para poder liberarnos. Acuérdese, Pascua, liberación, paso. Nos reunimos como comunidad para celebrar que Jesús sigue pasando. La Pascua es el paso, pero ya no del ángel exterminador, ya es el paso de Jesucristo que pasa por nuestra vida, nos toma de la mano para rescatarnos de los lazos de la muerte. Dice, banquete pascual de su amor. Dice, ahora la petición que como comunidad le hacemos a Él, concédenos que de tal sublime misterio brote, concédenos que brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Es decir, celebrar el banquete pascual es pedirle al Papá, a Jesús en el Espíritu, de que brote en cada cristiano, en cada creyente, en cada hombre y mujer de buena voluntad, brote el amor y la vida, porque el amor y la vida es la gran respuesta a la esclavitud, del odio, y gran respuesta a la muerte, que es la vida. Aquí se habla entonces de amor y de vida. Esa es la oración colecta que encierra todo esta gran celebración
de la Eucaristía, in cena Domini, la Eucaristía de la Cena del Señor. Terminada la oración colecta que la hace el presidente de la asamblea, que es el presbítero o el obispo, entonces ya se inicia la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra para el Jueves Santo nos presenta tres bellísimos textos de la Sagrada Escritura. El primer texto lo vamos a tomar del libro del Éxodo, el libro del Éxodo que nos habla de ese día el pueblo hebreo en Egipto tiene que disponerse para la liberación. Dice, en el capítulo 12 del libro del Éxodo, dice el texto, en aquellos días el Señor le dijo a Moisés y Aarón, en tierra de Egipto, todavía están sometidos al faraón, a la esclavitud. Este mes será para ustedes el primero de todos los meses, es decir, para ustedes esto que va a ocurrir es fundamental, es tan importante, tan significativo. Díganle a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elijan un cordero adecuado al número de personas. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolarán al atardecer, igual que Jesús. Cayendo la tarde, el Cordero Inmaculado entrega su vida. Tomarán la sangre, dice la orden, rociarán las 2 jambas, el dintel de la puerta, las 2 jambas, con esa sangre. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura. El sacerdote toma, el presbítero toma las hostias que son pan sin levadura. Hierbas amargas, las hierbas amargas para no olvidar que la esclavitud en el ser humano genera ¿qué? Tristeza y amargura. Comerán los panes sin levadura, las hierbas amargas, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, el bastón en la mano y a toda prisa, es decir, coman, pero tienen que salir, no se pueden quedar allí, no pueden continuar dejándose en ese estado de sometimiento. Esa es la invitación que Cristo nos hace hoy en esta cuaresma que ya está a punto de terminar. No te puedes contentar siguiendo o llevando una vida como esclavo. El proyecto de Dios que tiene para con cada uno de nosotros es la libertad, no es la esclavitud. Por eso dice el texto del Éxodo, tienen que salir a toda prisa, es decir, no pueden quedarse ahí esperando a que San Juan agache el dedo, no, tienen que salir, es urgente que salgan porque el lugar de ustedes no es Egipto, esa no es la tierra de ustedes, ni la vida suya tiene por qué estar sometida. Muy bien, el texto continúa, no podemos detenernos mucho en él. Ya luego dice que pasará en esa noche el ángel, herirá a los primogénitos del país de Egipto. Es un relato muy dramático. Es todo muy simbólico en la muerte de los primogénitos, es decir, el faraón y todo lo que tiene que ver con el faraón, las futuras generaciones que van a oprimirlos a ustedes, tienen que desaparecer. Castigaré a todos los dioses de Egipto, porque los dioses de Egipto hacen que el faraón los esclavice, la idolatría, los falsos dioses nos amarran, nos quitan la libertad.
Ese día, dice el texto, ese día será para ustedes memorable, un día memorial. Es decir, ustedes no se pueden olvidar. No se pueden olvidar de lo que Dios Padre ha hecho con ustedes, que es sacarlos. Por eso nosotros los cristianos, como el pueblo de Israel, cada 8 días nos reunimos para actualizar, para vivir, no simplemente para recordar algo del pasado, sino para que lo que pasó en el pasado, usted y yo lo vivamos en nuestra historia, en nuestro proyecto de vida. Esa es la primer texto que vamos a escuchar el próximo Jueves Santo en la Eucaristía en Cena Domini. Luego, pues el Salmo, luego se presenta un bellísimo texto de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Es la gran herencia que recibe Pablo. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. El Jueves Santo celebramos la institución eucarística, pero sobre todo celebramos que Jesús se hace pan partido y repartido para todos. Pan partido y repartido. En Jesús de Nazaret no puede haber mezquindad. En Jesús de Nazaret hay generosidad. Es un pan para todos, para llenar, para fortalecer, para encontrarle sentido a nuestras vidas. Continúa diciendo Pablo, lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza que sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, y con esto termina Pablo, cada vez que ustedes comen de este pan, beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor. Es decir, están proclamando todo el amor que Jesús les ofreció a ellos. Muchachos, estos dos textos, tanto del Éxodo como de la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios capítulo 11. Muchachos, es toda una catequesis eucarística. Si usted quiere entender y comprender lo que celebramos nosotros los cristianos cada domingo en la parroquia, usted va a ir tomando conciencia de lo que quiere Jesús hacer en cada uno de nosotros. Después de la segunda lectura, se entra ya en el texto del Evangelio, tomado del Jueves Santo. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Es un texto, muchachos, aquí nos quedaríamos no sé cuántas horas hablando, meditando este texto bellísimo. El famoso texto del lavatorio de los pies. En el Evangelio de Juan no se habla propiamente de la institución eucarística, sino que se nos habla del gesto, del signo de lavar los pies. Ahí está la Eucaristía, el sentido que Jesús le da a la última cena, a lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos, asumamos en nuestra vida. Dice el Evangelio que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, oiga lo que dice acá, y habiendo amado a los suyos. Y habiendo amado a los suyos, a pesar del Pedro, a pesar del Judas, a pesar de
del comportamiento de los demás. A pesar de todo ello, dice el texto que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, estaban en medio de la maldad, de la esclavitud. El mundo en el Evangelio de Juan es todo el sistema del mal. A pesar de que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta el límite. Jesús ama al hombre hasta el extremo, no lo ama por partes, no lo ama por pedacitos. Te ama a ti tal y como eres. No te rechaza, te acepta tal y como eres. Para poder hacer transformación en la persona, Jesús tiene que tomar todo lo de esa persona, no una parte. En el transcurso de la cena, dice el Evangelio, cuando ya el diablo, aquí aparece la figura del diablo del mal, había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, aquí Judas Iscariote aparece, todo lo contrario a lo que hacía hoy María de Betania, todo lo contrario a lo que hace Jesús. Dice el texto, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto, se despoja y tomando una toalla se la ciñó, se pone un delantal, nos dice, se ciñe una toalla, echó agua en una jofaina, una jarra y empieza a lavar pies. Ese es el signo que utiliza Jesús en el Evangelio de Juan para hablarnos de lo que fue su vida, de lo que es la Eucaristía, de lo que celebramos el Jueves Santo. Un Jesús que lo da todo. Por eso en el relato de Pablo en 1 Corintios se habla de que Él entrega el pan, Él se entrega para ser partido, masticado, para ser asimilado. El relato es bellísimo la actitud de Jesús, del despojo, de la entrega, de querer lo mejor para todos ellos. Pedro, ay por Dios, este hombre tan duro, tan testarudo. Dice Pedro le dijo, tú no me lavarás, no me lavarás los pies jamás. Pedro no entiende. Pedro no ha podido entender quién es Jesús de Nazaret, igual que muchos cristianos que todavía podríamos decir y afirmar de que desconocemos mucho de lo que es Jesús de Nazaret. Lamentablemente para muchos Jesús de Nazaret es simplemente una estampita o una crucecita colgada en el pecho, pero no, Jesús es más que eso. Pedro no ha entendido lo que quiere que su maestro aprendan. Pedro piensa que su maestro es un Mesías político, ansioso de poder, de fuerza, pero no Jesús. A Jesús no le interesa ese tipo de fuerza, ni de poderes, ni de tener cosas. A Jesús lo único que le interesa es que los que están con Él aprendan a ser como Él, aprendamos a ser como Él. De nada sirve, queridos amigos, celebrar una Semana Santa, un tríodo pascual, hacer parte de las celebraciones, de los ritos, del canto, de comulgar, de celebrar una Pascua de Resurrección, si yo no asumo a Jesús en mi vida, porque a eso apunta todo. Todo apunta a que tengamos a Jesús como modelo para nuestra vida como creyentes, como cristianos. A eso apunta toda
fiesta del Tríodo Pascual. Pero Pedro todavía está pensando en otras cosas. Y le dice Jesús a Pedro. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es decir, tú tienes que entender. Si tú no entiendes lo que estoy haciendo, no vas a estar conmigo, no puedes hacer parte de los míos. Pedro ya luego toma conciencia de que no solamente la cabeza, los pies, sino la cabeza y las manos. Y Jesús le dice, no hice falta, no sabía Pedro lo que estaba diciendo. Yo los invito para que, muchachos en casa, los que tienen la posibilidad de buscar la Sagrada Escritura o los que tienen estos pequeños textos en los misales o pueden bajar a su celular, a su teléfono celular, las aplicaciones para leer las lecturas, los textos de la Eucaristía. Yo los invito para que tomen estos textos y los puedan aplicar a la propia vida. Después de la liturgia, muchachos, de la palabra, de la homilía que hace el sacerdote, se inicia de una forma muy catequética lo que llamamos el lavatorio de los pies. El sacerdote con tiempo escoge a un grupo de fieles, hace lo mismo, el mismo gesto de Jesús, lavar los pies. Es algo muy simbólico. No tiene nada que ver con la magia, ni con el teatro, ni es una obra de teatro, ni es una dramatización, no, ni tienen que estar las personas con vestidos de la época, no, es algo muy simbólico, muchachos, es algo muy visual, como para que lo que se escuchó en el Evangelio, en la escena, en el gesto de lavar los pies por parte del presbítero, algunos fieles, la gente capte el sentido de la entrega de Jesús. Es que yo no vengo a ser servido, yo vengo a qué, a servir. Entonces, de una forma muy bella, muy sencilla, el sacerdote, el presidente de la liturgia, hace el lavatorio de los pies, se invita a los fieles para que observen, muchachos, para que tomemos conciencia de lo que fue Jesús y de lo que deberíamos ser cada uno de nosotros. El cristiano llamado al servicio y a la entrega. Terminado el gesto simbólico del lavatorio de los pies, se continúa con la liturgia eucarística, la procesión de las ofrendas, el prefacio, la plegaria eucarística, la consagración de las especies del pan y del vino, la comunión. Entramos a recibir la comunión eucarística, es decir, la comunión eucarística significa yo quiero ser como Jesús, yo quiero convertirme en pan partido y repartido a los demás. Terminada la celebración, se hace una bendición especial, una oración de bendición. Y luego el sacerdote recoge el pan consagrado. No se hace una bendición final, solamente se hace la oración de comunión que encierra ya, digamos, el final de la celebración, pero no hay bendición. El sacerdote no dice, el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, etcétera, etcétera. El sacerdote no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la celebración no ha terminado. La celebración que se inició el jueves en la tarde finalizará en la gran solemnidad de la vigilia pascual. Por eso no hay bendición. Entonces, chicos, amigos, familias, la reserva eucarística debe ser llevada a un altar especial para la adoración y la contemplación. Ese día
es muy significativo llevar la Sagrada Comunión a los enfermos para que ellos también desde su dolor participen del banquete eucarístico. Así termina el Jueves Santo, desde la parte litúrgica, desde nuestra celebración, en silencio. La reserva eucarística es llevada al altar. Nosotros en Latinoamérica llamamos el monumento. Es un altar muy bello que hacemos en nuestras parroquias, donde se coloca la reserva eucarística para la oración, la meditación, la contemplación. Y ya luego llegará el otro día, el Viernes Santo, desde el silencio. Amigos, Jueves Santo, un Jesús que se hace pan partido y repartido, celebración de liberación, toda una llamada para hacernos cada día mejores discípulos de Jesús. Querido hermano, en esta tarde te bendecimos en el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mañana, de 4 a 5, estaremos nuevamente en el segundo día. Que el Señor los bendiga, la Virgen los acompañe. Una buena tarde para todos. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.